Buenas y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Esta vez hablaremos un poco de lo que sucedió en el Apolo 11. Sin más preámbulo, comencemos. Este es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad, dijo Neil Armstrong mientras daba sus primeros pasos en la superficie lunar en julio de 1969. Apolo 11 fue la primera misión con tripulación que aterrizó en la Luna y preparó el camino para las siguientes misiones Apolo de alunizaje. Su tripulación incluía al comandante Neil Armstrong, al piloto del módulo de mando Michael Collins y al piloto del módulo lunar Buzz Aldrin. Durante esta misión, los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convirtieron en los primeros humanos en pisar otro cuerpo planetario y traer muestras a la Tierra. El 16 de julio de 1969, la nave espacial Apolo 11 despegó desde el histórico Pad 39A en el Centro Espacial Kennedy. Después de 2 horas y 33 minutos en órbita terrestre, el motor SIW se encendió para acelerar la nave espacial a la velocidad requerida para escapar de la gravedad de la Tierra y dirigirse hacia la Luna. Después de un viaje de varios días a la Luna, finalmente fue hora de que los astronautas se dirigieran a la superficie del satélite. El módulo lunar Eagle, con los astronautas Armstrong y Aldrin a bordo, desacoplado del módulo de mando Columbia, comenzó el descenso a la superficie lunar. Collins se quedó a bordo del módulo de mando Columbia. Explorar la Luna. El Eagle alunizó en la superficie lunar en el Mar de la Tranquilidad el 20 de julio de 1969, 102 horas 24 minutos y 40 segundos después del lanzamiento. Inmediatamente después de aterrizar en la Luna, Armstrong y Aldrin prepararon el módulo lunar para el despegue como medida de contingencia antes de aventurarse en la superficie lunar 8 horas después del alunizaje. Armstrong salió primero de la nave espacial. Mientras descendían, soltó la cámara de televisión de superficie almacenada que grabó el primer paso de la humanidad en la Luna. En caso de que una contingencia requiriera un fin temprano a las actividades de superficie planeadas, Armstrong recolectó y almacenó muestras de material de la superficie lunar antes de que Aldrin descendiera del módulo lunar. Los astronautas llevaron a cabo la secuencia planeada de actividades que incluyó una colección de muestras más grandes de rocas lunares, fotografías panorámicas del lugar de aterrizaje y del horizonte lunar y una serie de experimentos. Las muestras incluyeron basaltos y rocas ígneas de color oscuro que fueron fechadas con cerca de 3,7 mil millones de años de antigüedad. Aproximadamente 2 horas y 15 minutos después de descender a la superficie, los astronautas comenzaron los preparativos para volver a entrar en el módulo lunar y dormir. Al día siguiente, 21 horas y 36 minutos después de llegar a la Luna, los astronautas despegaron de la superficie lunar en la etapa de ascenso del módulo lunar Eagle y se reunieron con Collins en el módulo de mando Columbia. Siguiente parada, la Tierra. Rumbo a casa. El 24 de julio de 1969, el módulo de mando entró en la atmósfera de la Tierra con una velocidad de 11.032 metros por segundo y acuatizó en el Océano Pacífico. Inmediatamente después de su regreso a la Tierra, los astronautas del Apolo 11 abordaron la instalación móvil de cuarentena, junto con un médico y técnico. El objetivo de la instalación era evitar la improbable propagación de contagios lunares, aislando a los astronautas del contacto con otras personas. Cuando llegaron a Houston, se trasladaron a un centro de cuarentena más grande. Los astronautas se les permitió salir de cuarentena cuando los científicos estuvieron seguros de que no estuvieran infectados con gérmenes de la Luna. El módulo de mando Apolo 11 Columbia, el alojamiento de la tripulación de 3 personas durante gran parte de la misión de aterrizaje lunar, fue la única parte de la nave espacial que regresó a la Tierra. Fue transferido al Smithsonian en 1971 después de una gira de ciudades estadounidenses patrocinada por la NASA. Desde 2022, el Columbia se exhibe en la exposición Destination Moon en el Museo Nacional del Aire y del Espacio en Washington, D.C. Se dice que Neil Armstrong es una de las pocas personas del siglo XX que todavía será recordada en el siglo 30. Pero antes de que el astronauta estadounidense pisara la Luna y diera un gran paso para la humanidad, el 20 de julio de 1969, la misión Apolo 11 estuvo a punto de fracasar. Un mes antes del despegue del Apolo 11, decidimos que tenemos la confianza suficiente para intentar descender en la superficie.
contó Armstrong en mayo de 2012, 3 meses antes de morir. Creía que teníamos 90% de posibilidades de volver sanos a la Tierra, pero solo 50% de aterrizar en un primer intento. Había muchas cosas desconocidas en ese descenso de la órbita a la superficie lunar que no se habían demostrado todavía, recordó entonces. Si bien unas 400.000 personas estuvieron involucradas en el proyecto Apolo de la NASA, solo un reducido equipo de entre 20 y 30 personas estaban en el centro de control en el momento histórico. Uno de los datos más sorprendentes de ese equipo selecto es que la edad promedio de los controladores de vuelo era 27 años. Si bien puede parecer extraño que una responsabilidad tan grande fuese volcada sobre un grupo de empleados nuevos que aún no habían salido de la universidad, su juventud fue mayormente considerada como un activo importante, explica Kevin Fong, presentador del podcast 13 Minutos a la Luna de la BBC. Mientras la adrenalina crecía en la Tierra, a unos 400.000 kilómetros de distancia, el clima era relajado. El módulo lunar o Eagle con Armstrong y Aldrin a bordo ya se había desacoplado del módulo de comando Columbia, piloteado por Michael Collins y que se mantuvo girando alrededor de la Luna. Durante la preparación para el descenso final, Armstrong incluso bromeó con que había un cierto ruido en sus auriculares que parecía vento soplando entre los árboles. Pero en cuanto Aldrin dio la orden de activar P-63, el programa que controlaría los momentos exactos en los cuales los motores se encenderían y por cuánto tiempo, los problemas empezaron. Kranz contó sobre ese momento. Las comunicaciones con la nave espacial son absolutamente horribles. Nosotros no nos podemos comunicar con ellos y ellos no se pueden comunicar con nosotros. El problema estaba en la llamada antena de alta ganancia, el enlace de radio que permitía al centro de control hablar con Armstrong y Aldrin, así como recibir datos de los sistemas del módulo lunar. Y sin esa telemetría no podían aterrizar en la Luna. El equipo de telecomunicaciones entonces decidió cambiar la orientación de Eagle para así mejorar la señal de la antena con la Tierra. Mientras tanto, los controladores debían transmitirle toda la información a Collins, quien a su vez se la comunicaba a Armstrong y Aldrin. A pesar del caos y la información fragmentada, los astronautas recibieron la orden de encender el motor y comenzar el estrepitoso descenso hacia la superficie lunar. Los problemas de comunicación se resolvieron, pero para el guía de vuelo Steve Bales, los contratiempos recién empezaban. Estoy viendo mi monitor y estoy en grandes problemas, porque el vehículo está viajando hacia la Luna 20 pies por segundo, o 6 metros por segundo, más rápido de lo que debería. Contó Bales recordando ese momento. Oh, por Dios, pensó. Si crece a otros 15 pies por segundo, o 4,5 metros por segundo, tengo que abortar la misión. Es que llegar a los 35 pies por segundo o 10,5 metros por segundo era indicador de que algo muy grave estaba pasando, probablemente con la computadora del módulo lunar. Además, corrían riesgo de pasarse del área de aterrizaje establecida. Armstrong también se dio cuenta de que estaban yendo demasiado rápido. Como explica Fong en el podcast, desde que la superficie lunar apareció en su ventana, el comandante había estado cronometrando la aparición de puntos de referencia, cráteres y montañas, y comparando con una lista de verificación que había preparado antes del lanzamiento. Y hasta aquí el video de hoy. Recuerda activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras novedades. ¡Hasta la próxima!